nos conectamos de inmediato con Mañanas Blue Radio, donde habla hasta ahora el presidente Iván Duque. Pero escuchamos. En desarrollo de ese derecho no se pueden vulnerar los derechos de los demás. Por eso la propia Defensoría del Pueblo ha hablado de una protesta social pacífica y ordenada. Y eso significa evitar el bloqueo de vías, eso significa evitar que se le afecte la movilidad a muchas personas o que se le afecte el derecho al trabajo a muchas personas. Yo creo que si esa es la premisa, nosotros podemos ser mucho más garantistas como sociedad. Pero lo que también debemos nosotros ser muy claros es que cuando alguien pretende, para hacer valer sus derechos, oprimir los de los demás, ahí se empiezan a generar afectaciones a la calidad de vida de los ciudadanos. Mi labor como presidente es garantizar la protesta pacífica, pero mi labor también como presidente es preservar el orden público. Lo que vimos la semana pasada, Néstor, es lamentable. Que vándalos han intentado paralizar el sistema de transporte masivo de Bogotá, no lo lograron, pero incurrieron en muchísimos actos de vandalismo y afectaron la calidad de vida de muchos ciudadanos. Se produjeron capturas, deportaciones, se produjeron además actividades de la fuerza pública que fueron oportunas para disuadir esos actos. Y yo creo que hoy todos los colombianos debemos unirnos en el rechazo total y absoluto a cualquier forma de violencia y a cualquier acto que pretenda pescar en río revuelto en el desarrollo de la protesta pacífica para atentar contra el orden público. Señor presidente, sobre eso quería preguntarle, porque usted anoche en el Congreso de los Ganaderos, a esta hora nos encadenamos con la señal de Caracol Televisión. En el Congreso de Fedegan anoche, presidente, usted dijo que están pretendiendo algunos pirómanos ganar con violencia lo que no ganaron en las urnas. Yo sospecho, pero quisiera escucharlo usted. ¿A quién se refiere, presidente Duque? Deje la sospecha ahí en su conciencia y déjeme ir más allá de la sospecha, Néstor, si me permite. Pero ¿por qué hay que sugerirlo? ¿Por qué no se puede decir con nombre propio quién es el pirómano que no ganó en las urnas? Permítame, yo le digo lo siguiente. Usted sabe perfectamente que cuando se produjeron los resultados de la segunda vuelta electoral, cuando gané la presidencia de la República, esa misma tarde, quienes hoy incitan muchas veces a la violencia, son los que se dieron a decir que iban a estar siempre en las calles, que no iban a dejarme gobernar, que lo que querían era inclusive que yo no terminara mi periodo. Ese tipo de expresiones, la verdad, fueron lamentables en su momento. Yo no hice ninguna referencia, porque a mí no me gusta personalizar el ejercicio de la política. Y me parecía lamentable por lo siguiente, porque en una democracia cuando se producen resultados, lo primero que debe existir para que la misma democracia se solidifique es que quienes no ganan tengan la gallardía también de acompañar la decisión popular, sin pedirles que tengan que ser ni militantes, ni respaldar, ni mucho menos, pero por lo menos reconocer el resultado. Desde que yo soy presidente de la República he tenido más de 200 actos de protesta que empezaron inclusive antes de mi posesión. El día de mi posesión tenía inclusive ya una marcha convocada en Bogotá por los mismos que juraron que me harían protestas desde el primer día. Yo lo que digo, Néstor, y lo quiero decir con mucha franqueza, este es un gobierno que desde el primer día ha puesto presente el diálogo social, que ha llegado a acuerdos con muchísimos sectores, inclusive con sectores que han sido promotores del paro. Y le quiero decir específicamente, nosotros tuvimos la posibilidad con las centrales obreras acordar el pacto por el trabajo decente, acordar el mayor aumento real del salario mínimo en 25 años. Con los sectores estudiantiles, por nuestra vocación, por nuestro programa, más los anhelos de los estudiantes, logramos el presupuesto más alto que ha tenido la educación, pero además el más alto que ha tenido la educación universitaria pública, pero además acompañando todos los rubros del eslabón de la educación para atender a los colombianos. Y así lo hemos hecho también con otras agremiaciones, así lo hemos hecho con otras organizaciones. Y podrá ser este gobierno criticado, desde luego, como lo son todos los gobiernos, ni más faltaba que no. Pero este es un gobierno que ha llegado a acuerdos. Y cuestioné muchas veces que personas que incitaron, no solamente a marchar, o más que incitaron, que invitaron a marchar, lo hicieron sobre premisas que no eran ciertas. Dijeron que Duque tenía una reforma pensional para aumentar la edad de pensión. Jamás se ha acompañado esa idea. Que le íbamos a bajar el salario a los jóvenes por debajo del salario mínimo y a pagarles el 75%. Tampoco, presidente, jamás lo dijo este gobierno. Pero, entonces, si usted me permite, Néstor, sí, todo esto que le estoy diciendo es porque sí creo que hay personas
que quieren en este momento capitalizar políticamente el caos, que quieren capitalizar políticamente el llamado a la desestabilización. Y a mí me parece que eso no es responsable. Y yo creo que con mi respuesta claramente usted sabe a quién me estoy refiriendo. Yo sé, y no se preocupe, que creo que ya sin tener que mencionar el nombrecito, usted ya lo tiene claro. Presidente, yo sé, creo que todos estamos entendiendo a quién se refiere, pero tengo una duda. Esa mano de Petro, que fue el único que perdió en las elecciones de segunda vuelta, que efectivamente hizo el llamado a esa movilización y que anunció calle el mismo día en que perdió las elecciones. ¿Esa mano de Petro la ve usted en la protesta pacífica o en los actos de vandalismo? Néstor, miremos lo que han sido los mensajes y qué se pretende con los mensajes. Cuando se hacen mensajes de señalamientos criminales frente a mi persona, cuando se hace invitación al rechazo a mi persona sobre la base de premisas falsas y además apelando a epítetos que son realmente irresponsables, por lo menos, por decirlo menos. Yo creo que eso muestra que claramente hay una invitación permanente a que se haga ejercicio de la protesta. Será claro el ciudadano el que discierna si es pacífica o no, pero lo cierto es que es un llamado que se hace sobre la base de infundar odios, y que se hace sobre la base de infundar odio de clases, y que se hace sobre la base de infundar odio hacia sectores políticos, y que se hace además exagerando y tergiversando la realidad. Bienvenido el debate político y democrático, bienvenido siempre. Usted sabe que yo jamás he rehusado el debate político y el debate democrático, pero también creo que quienes ejercemos liderazgo tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros le decimos a nuestros seguidores o a las personas que confían en nosotros que se pronuncien o que actúen de una manera u otra, mucho más cuando lo que está de por medio es un ambiente de muchísima tensión internacional y regional, que por supuesto está también teniendo efectos en Colombia, quizás en menos dimensión que en otros países, pero lo está teniendo. Y la responsabilidad de quienes ejercen liderazgo político es sí defender sus ideas, defender sus postulados, inclusive ser antagonistas, y ser antagonistas con argumentación, pero no estar llamando a generar el odio, porque una vez el odio se genera, el odio puede tomar cualquier matiz, y esos son los matices que pueden poner en riesgo el orden público, o pueden poner en riesgo las expresiones ciudadanas. Mire, a mí me pasó la semana pasada visitando un hospital, se me acercó una señora y me dijo, mire, aquí en una cadena de WhatsApp me dicen que usted va a acabar todos los hospitales públicos de Colombia. Y eso lo distribuyen. Y después salen comentarios irresponsables haciendo señalamientos en la misma línea, claro, un poquito más amainados. Pero yo creo que el llamado a la responsabilidad a todos los que ejercen el liderazgo político es que la responsabilidad con los seguidores en una democracia, en un ambiente tenso, tiene que ser siempre poner por encima los intereses del país. Y eso no significa claudicar en ninguna convicción, pero sí significa que tengamos toda la responsabilidad de decirle a quienes nos siguen, a quienes nos creen, que nosotros debemos obrar con prudencia cuando tenemos momentos donde hay tensiones en el país. Sí. Presidente, y le hago una pregunta con mucho respeto. ¿Se equivocó usted al haber tratado de llevar la mesa o el gran diálogo nacional sentando al tiempo a los gremios y a los empresarios con los organizadores del paro? ¿Qué fue la razón, Felipe? ¿Qué fue la razón por la cual ellos se levantaron? Se levantaron a las 2 horas. Esa es una buena pregunta, doctor Felipe, que si me permite se la voy a desagregar de la siguiente manera. Cuando yo hablé el viernes, yo hablé del inicio de una gran conversación nacional. Una conversación nacional que iba a tener unos ejes temáticos que interpretan cosas que se han visto además en las referencias ciudadanas en los últimos días. Ciudadanos que quieren más contundencia en la lucha contra la corrupción, ciudadanos que quieren una mejor calidad de la educación, ciudadanos que tienen preocupaciones sobre temas del medio ambiente, ciudadanos que quieren también abordar los temas de paz con legalidad, ciudadanos que quieren hablar sobre los temas de empleo. En esa línea, lo que yo dije, esta tiene que ser una conversación amplia, porque es que aquí no es solamente quienes organizaron el paro con quienes me he reunido, sino también quienes no participaron o no lo organizaron, frente a quienes han ido a las urnas recientemente y a los que fueron a las urnas el año pasado. ¿Por qué? Porque es una conversación sobre el país, es una conversación sobre lo que los ciudadanos están percibiendo y donde lo que nosotros queremos es, a partir de escuchar, poder actuar y poder enfrentar esos anhelos, esas expectativas.
Ahora, yo siempre lo dije, nosotros no podemos quedarnos solamente en la idea de que la única forma de aproximar esta situación es solamente con un grupo. Tiene que ser amplia y donde los grupos que participaron en la organización del paro también puedan participar en las otras mesas. Pero perdóneme, Ricardo, porque una cosa no excluye la otra. Sí, pero presidente. Pero perdóneme, Ricardo, déjeme terminar. Sí. Entonces, al no excluir una cosa a la otra, lo que nosotros hicimos ayer fue primero tener una reunión con los organizadores del paro, escucharlos, escuchar cuáles eran sus ideas e invitarlos a que participaran en la primera mesa o el primer espacio de conversación que íbamos a tener preliminarmente para acompañar una agenda que tendrá lugar en todo el país. Ahora, ellos decidieron retirarse. Yo les dije, a mí me parece que es un mensaje equivocado, porque me parece que entre todos tenemos que ser capaces de construir. Si usted le dice a la sociedad colombiana que necesito esto, y esto cuesta esto, pues también es importante que los que pagan lo que cuesta tengan una opinión. Pero adicionalmente que los que se pueden ver afectados o los que pueden enriquecer también esa discusión también participen. Porque si no, de lo contrario, estamos creando una institucionalidad paralela en el país cada vez que se expresan esos sentimientos. Sí. Yo tengo el respeto total por las personas que genuinamente tienen anhelos y expectativas. Ayer miré algunos de esos puntos, pero hay otros puntos donde uno cuando los examina dice, esto no puede llevar a la parálisis del Estado ni a que se suplanten los espacios institucionales que están contemplados en la Constitución. Sí. 7 de la mañana, 3 minutos, es la conversación en Blue Radio del presidente Iván Duque y su llamado a la responsabilidad de los líderes de este paro nacional.